Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de Con los Refugiados. Hoy vamos a estar hablando sobre la Convención del Estatuto sobre los Refugiados de 1951. Muchos de ustedes o muchas de ustedes la conocen como Convención del 51. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta convención? ¿Qué sucede? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo funciona a nivel de los estados? ¿Quiénes están, digamos, adheridos? ¿Qué estados están adheridos? ¿Han ratificado? Etcétera, ¿no? Es un tema, digamos que un poquito que tiene que ver con historia, precisamente, pero que es importante conocerlo porque enmarca muchísimo o casi completamente, por ejemplo, el trabajo del ACNUR, ¿no? Que es el mandato de la protección y buscar garantizar el bienestar de las personas refugiadas. Me acompañan en esta emisión Cintia Pérez Trejo, ella es directora general de COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Sofía Cardona, asociada senior de protección de ACNUR México, mi colega. Bienvenidas. Y también me acompaña Guillermo Luébano, él es coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias, Guillermo, también por acompañarnos. Bueno, este primer bloque quisiera que pudiéramos hacer un poquito de contexto histórico. Por ejemplo, ¿en qué contexto histórico se desarrolla el texto de esta convención? ¿Qué es esta convención? ¿A qué nos referimos? Es como una pregunta muy general. Abro el micrófono, no sé si alguien de ustedes desea como iniciar tomando la palabra. Guillermo, te vi que ya abriste el micrófono. Adelante, sí, por favor. Gracias, sí, un gusto estar con ustedes y agradecido, por supuesto, con la invitación a participar en esta reflexión conmemorativa de, como bien dices, la llamamos genéricamente la Convención del 51. Pues el contexto es en la posguerra, es un instrumento que surge como una de las muchas respuestas institucionales que tratan de incorporar la vía pacífica a la superación de la guerra. Y si la guerra habría sido de algún modo una exhibición, digamos, de la crisis de los estados nacionales, pues esta respuesta institucional impulsada por la Organización de Naciones Unidas en muchas vías trata de plantear, pues eso, una respuesta política, pero sobre todo lo que deriva en la convención es una respuesta jurídica que da un nuevo impulso al derecho internacional en general, al derecho internacional de derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y que eventualmente ahí sí inaugura en la época contemporánea pues lo que conoceremos luego como derecho internacional de los refugiados. Y pues esto implica, por supuesto, nuevas obligaciones para los estados, pero también nuevos derechos. El contexto es este, pues inicialmente en Europa, ¿verdad? Se plantea, se identifica la necesidad de protección a algunas personas que estaban huyendo, pues por persecuciones originalmente pues políticas, por ciertas condiciones de su propia identidad. Y esta respuesta que se formula con la Convención del 51 trata de otorgarles una nueva protección más allá de sus propias fronteras, o especialmente más allá de sus fronteras, porque es en sus fronteras, en el propio país donde son víctimas de alguna persecución o potencialmente víctimas, aunque no lo sean en ese momento, porque se trata de una consideración que incorpora la convención, como sabemos, de un temor fundado, que no necesariamente implica ya una afectación directa, ya una afectación consumada, sino una especie de prevención, ¿verdad? Una protección preventiva. Y que establece obligaciones, como decíamos, en el ámbito del derecho internacional para otros países. Lo que vemos también en este contexto inicial es que, pues claro, en el momento de arranque, la convención se refiere originalmente a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, está de una perspectiva, pues diríamos hoy, eurocentrada, ¿verdad? Eventualmente se va ampliando esta protección, eventualmente vamos superando algunas de las limitaciones, pero el contexto inicial es ese, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y pues esta, decía yo, una protección preventiva, ¿verdad? Una anticipación de riesgos de personas que puedan tener esto que conocemos ahora, pues ya muy conocida, muy ampliamente como temor fundado, ¿verdad? Que no necesariamente implica ya la consumación de la afectación. Puede ser o puede ser eventualmente un riesgo que identifique la propia persona. Gracias, Guillermo. Sofi, continúo contigo la intervención. El ACNUR se funda unos meses antes, ¿no? de la aparición de la convención. ¿Qué significa que esta convención llegara para el inicio de los trabajos o de la operación de ACNUR a nivel global? Que digamos que estamos enmarcándolo por ahorita en el tema global.
Claro, pues en realidad creo que apunta a que había una preocupación significativa. En realidad todo lo que estaba sucediendo en esta época, ¿no? Después de 1945, después de la guerra, es un parteaguas total y fundamental en la construcción de la comunidad internacional y del derecho internacional en sí. Entonces, si bien desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas establece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con su resolución 319-4 de diciembre del 49, los trabajos del Alto Comisionado comienzan en enero de 1951, ¿no? Y el estatuto se redacta 11 días antes, o sea, autoriza 11 días antes de la oficina del Alto Comisionado. Entonces, básicamente, es algo que está inextricablemente unido, ¿no? El Alto Comisionado, su obligación principal es proteger y ayudar a los estados a proteger a las personas refugiadas, y la convención, su propósito principal es, uno, definir quién es un refugiado, y luego es el instrumento jurídico internacional que establece la categoría de derechos que tienen los refugiados. Entonces, digamos que no hay uno sin otro, ¿no? El Alto Comisionado finalmente se vuelve uno de los garantes fundamentales de la implementación de la convención y uno de los colaboradores más clave, si no el más clave, de los estados para lograr esta implementación de esta convención que aún cuando es vieja en años, quizá sigue siendo el instrumento internacional clave, ¿no? para la garantía y protección. Entonces, creo que esto le dio muchísimo color y le dio un propósito bien fundamental al mandato del Alto Comisionado para dirigir sus trabajos, ¿no? Y tomar ese mandato muy noble que le dio la Asamblea: protege a los refugiados. Una vez que tenemos la Convención del 51, el Alto Comisionado dice, ok, ¿quiénes son los refugiados? Y estos son sus derechos, ¿no? Entonces, es lo que permite que haga su trabajo. Gracias, Sofi. Cintia, digamos, ¿qué obligaciones representa esta convención para los estados? ¿Por qué es importante que se cuente con esta herramienta, con esta convención de esta naturaleza? Pues mira, en definitiva, la Convención para los Estados ha representado justo un reconocimiento de la necesidad de otorgar protección a personas que de entrada no son sus nacionales. Digamos que hasta antes de la entrada en vigor o de la suscripción de esta convención, estaban los estados muy conscientes de que había que otorgar protección a las personas que reconoce como sus nacionales, porque en realidad, bueno, pues forma parte de la población, hay un sistema jurídico vigente y por lo tanto a ellos son a los que originariamente reconoce con ciertos derechos y por lo tanto con obligaciones frente a ellos de protección en términos generales. Sin embargo, con este parteaguas o con este contexto histórico del que hablaba Guillermo y que ha sido confirmado por Sofi, lo que dicen los estados es, bueno, hay una realidad que nos está rebasando. Hay situaciones con las cuales nosotros debiéramos reconocer que las personas no solamente deben de ser protegidas originariamente por autoridades nacionales, sino que hay contextos, hay causas, hay motivos por los cuales además estas personas debieran ser protegidas por otras autoridades de las que originariamente de entrada a lo mejor ni tienen conocimiento. En ese contexto, digamos, en esa realidad que desde los años 50, digamos, pensando un poco en la vigencia de la convención, pero incluso ya en nuestros días, es una situación que permanece. Es decir, cuestiones muy particulares, no necesariamente buenas, en realidad es todo lo contrario, bastante conflictivas, bastante malas, de persecución, como lo decía Guillermo, en donde hasta nuestros días permanecen y por lo tanto los estados, dentro de estos compromisos y llamemos la importancia que debe subsistir, es este reconocimiento de que derivado de estas situaciones de las cuales las personas no son responsables, sino todo lo contrario, y que debe existir una armonía en su protección, estas causas, esta convención debe permanecer vigente y por lo tanto constituye una obligación para los estados que se ha traducido en algo que internacionalmente es conocido como el derecho de asilo. Es decir, démosle a las personas esta posibilidad de ser protegidas porque no han tenido la oportunidad de tomar una decisión libre
una decisión completamente organizada que les permita decidir, bueno, hoy ya no voy a continuar viviendo en mi estado nacional y por lo tanto quiero hacer un viaje o me voy a mover a otras circunstancias de tiempo, modo y lugar en la cual yo pueda ejercer alguna clase de derechos o realizar algún plan de vida distinto. Este no es el contexto en el cual las personas refugiadas están migrando de manera internacional y por lo tanto los estados de manera, reitero yo, obligatoria, pero incluso consciente y hoy día a varias décadas de distancia, deben reconocer y reconocen a partir justo de la ratificación de esta convención de que estas circunstancias graves de migración y que no es bastante organizada, sino todo lo contrario, persisten y por lo tanto hay que brindar esa protección a pesar de que no existe este vínculo de nacionalidad entre las personas que están solicitando este derecho de asilo una vez que llegan al territorio, en este caso en el territorio mexicano. Digamos que esta es la importancia de entrada, o digamos un poco incluso para empezar a conversar el día de hoy, que tiene la convención, y no solamente, decía yo, vinculada a las causas por las cuales las personas se están moviendo, sino porque estas, aunque parezca un poco lejano el contexto de la posguerra que nos ha comentado Guillermo, en realidad estas causas persisten, lo cual es sumamente triste en términos reales, en términos de conciencia, y el día de ayer justo estábamos compartiendo en una reunión con los colaboradores y colegas del ACNUR, que incluso hoy día las circunstancias se han agravado en términos de números. Hay más personas refugiadas hoy día, es decir, personas moviéndose por el mundo, que incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es la importancia de la convención? Bueno, pues de entrada, de que a varias décadas de distancia las causas o los motivos por los cuales los estados deciden reconocer este tipo de protección persisten, e incluso podría haber discusiones, y hay discusiones bastante serias que nos dicen ampliemos motivos, ampliemos causas, porque parece que no son las únicas motivaciones por las cuales las personas se están moviendo, y esto está representando riesgos e imposibilidades de vuelta a los estados nacionales y por lo tanto una necesidad de protección internacional. Gracias, Cintia. Guillermo, regreso contigo para que nos expliques un poquito, digamos, para alguien que es por primera vez que está escuchando sobre este tema, ¿no? Digamos, podría ser un poco complejo comprenderlo, digamos, si no maneja el tema de derecho internacional, etcétera, ¿no? ¿Qué encontramos en esta convención? Hablamos de principios, ¿no? Pero ¿qué significan los principios? ¿Cómo es que funciona la convención con los estados? ¿Cuántos estados son? O sea, ¿cómo funciona digamos, este engranaje, ¿no? Entre los estados, la convención y todo lo que de ahí se deriva. Sí, sin abusar de los tecnicismos, porque a los abogados luego se nos da, ¿verdad? Digamos, en vez de clarificar, luego confundir un poco más. Los principios, pues, a ver, doctrinalmente se dice que son mandatos de optimización, ¿verdad? Que son pautas para ayudar a interpretar una norma, o que son más que solo las reglas, que son, vamos a ver, un principio puede ser una regla, pero es más que una regla. Y es una pauta que ayuda a aplicar más adecuadamente, más eficientemente los instrumentos jurídicos. Trato de ser más o menos didáctico, también soy profe, pero a veces batallamos para ilustrar qué son estos los principios en el ámbito del derecho. Bueno, pues son guías, digamos, son guías que ayudan a interpretar. Y en el caso nuestro, que nos concierne hoy de la Convención del 51, pues un principio fundamental es el de la no devolución. Y decías que cuál es la relación con los estados. Muy interesante, porque vamos a ver, esto puede sonar un poco romántico, pero estos principios de derecho internacional establecen obligaciones, como ya decía Cintia, más allá de lo que se piensa tradicionalmente que es un Estado, tiene obligaciones con sus ciudadanos y sus ciudadanos con su Estado, su ciudadanía con el Estado. Aquí se establecen obligaciones incluso extraterritoriales, digamos, y se establecen obligaciones más allá de tus propios nacionales. Decía que sin que sonara a una perspectiva romántica, porque es una especie de deuda con la humanidad. O sea, los estados tienen una deuda con la humanidad. Y es reconocer que hay cosas, obligaciones que tienen incluso con personas que no son de su propio territorio, de su propia nacionalidad. Ahí que la convención, los principios, principalmente del que hablamos como esencial, que es el de la no devolución, que plantea, ya decíamos, una protección, pues inaugura, sí, por supuesto, un nuevo catálogo de derechos, pero también un nuevo catálogo de obligaciones para los estados. También a veces en las facultades de derecho se nos enseña como lisa y llanamente que a todo derecho corresponde una obligación. Sí, a ver, sí y no. Es decir, los derechos son incondicionados, o sea, pueden establecerse requisitos y limitaciones administrativas,
pero no necesariamente es recíproco, que te doy un derecho, por lo tanto tienes esta obligación, como si fuera un intercambio. Más bien aquí el derecho que tienen las personas solicitantes de refugio y que logren acceder a este reconocimiento, pues se corresponde con una obligación que tienen los estados más bien, o sea, no recae necesariamente sobre sí mismas. Así que esto es muy interesante porque pues les establece este nuevo catálogo, como decíamos, se amplían los derechos, pero también se amplían las obligaciones en la comunidad internacional. Y es muy interesante porque además se ha venido perfeccionando este principio de no devolución. ¿Qué significa? Decías, para un público no necesariamente profesionalizado en el campo jurídico, para un público más amplio, pues significa que de entrada los estados no deben rechazar a una persona, supongamos en una frontera o en el ingreso. O sea, no solo es no devolverlo ya que está dentro, sino no rechazarle su ingreso, no bloquear, no impedir su ingreso a un estado sin valorar adecuadamente su situación, que básicamente eso es en lo que se traduce en nuestras normas de derecho nacional, pues todo el trámite que desarrolla, por ejemplo, la Comar, en fin, o sea, que es el derecho de las personas a iniciar su solicitud, a gestionar, a analizar, a resolver eventualmente. Y se ha venido complejizando, digamos, este principio. No solo no es el no rechazo, la no devolución, cuando se identifican estas condiciones de eventual riesgo, que además pues también ya después de la Convención del 51, la concepción de refugiados se ha venido ampliando, ¿verdad? A otros elementos, ya decía Cintia, todavía hay en el debate algunos nuevos elementos que quizá valdría la pena pensar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si me adelanto demasiado quizá las conclusiones, pero hoy se habla más en la academia, en el activismo, de refugiados climáticos, aunque la ley no reconoce esta causal, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, y son nuevos fenómenos que están haciendo que las personas huyan de su lugar de origen sin que necesaria o directamente sea una persecución política o ideológica o las consideraciones que hoy establece la ley e incluso el derecho internacional, pero que ya estamos identificando pues, que las variaciones climáticas están obligando a un montón de gente a salir. Entonces, bueno, los principios nos pueden ayudar a hacer este tipo de interpretaciones. Ya hay algunos casos en donde se ha resuelto más allá de la pura enunciación de la ley. O sea, a veces la ley pues, resulta limitada, ¿verdad? De ahí la necesidad de ampliarla. ¿Y cómo podemos ampliar la protección? Pues justamente a través de los principios. Es decir, recurriendo al principio que inspira una norma, un instrumento, en este caso un instrumento completo como sería la Convención del 51, el auxilio para su interpretación pues puede ser muchas herramientas, contextual, ahora llamamos soft law, ¿verdad? O derecho referencial o derecho blando, otros instrumentos de contexto social, otros elementos, pero también los principios, ¿verdad? Que finalmente parecen remitir a una especie de fundamento en el campo jurídico y nos puede ayudar a hacer interpretaciones más amplias, digamos, a la Comar como autoridad, a la ACNUR como entidad, como agencia de Naciones Unidas, a la academia, a la postulación judicial. Los principios pueden tener esa función, ¿verdad? De ser, como decía al principio, pues una guía a ver cómo usamos la herramienta, cómo usamos el instrumento. Vamos a ver como si fuera un manual, una especie de instructivo, tampoco tan cuadrado, tan estricto como ello, pero sí nos puede ayudar a ampliar la protección. Muy bien, excelente. Gracias, Guillermo, por esa amplia descripción, explicación. Gracias, Cini y Sofía, también por las intervenciones en este primer bloque. Hay que hacer un corte, pero al regresar continuamos ahondando un poquito más en el tema de la Convención de 1951. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotras y con nosotros en esta emisión de Con los Refugiados. Estamos hablando sobre un tema que es muy interesante, de donde fluyen muchísimos factores, ¿no? Para el tema de la protección de las personas refugiadas. Es la Convención del Estatuto sobre los Refugiados de 1951. Hicimos ya un repaso histórico en el primer bloque y empezábamos ya a ahondar en el tema de los principios, ¿no? Como decía Guillermo, que son una guía, una orientación, ¿no? De cómo debe esto implementarse, ¿no? Sofi, ¿podrías explicarnos por qué son importantes los principios básicos de la protección internacional y cómo impacta el que se cumplan o no se cumplan en la vida, ya digamos como aterrizándola, ¿no? En la vida de una persona que está huyendo de su país de origen por temas de persecución u otros factores? Claro, a mí me gusta llamarle a la protección internacional como el yeso. Y un poco la metáfora que hago es,
pues si nosotros nos rompemos un brazo, ¿no? Podemos ver que está roto, podemos sentirlo, tendremos moretón, no podremos mover los dedos. Es obvio, ¿no? Que el brazo está roto. Y es muy similar con una persona refugiada. Una persona es refugiada desde el momento en el que cruza una frontera internacional por un temor fundado de persecución. Entonces, ¿para qué buscar un reconocimiento de esa realidad fáctica? ¿Para qué buscar que alguien reconozca que el brazo está roto, ¿no? Cuando vamos al doctor es para que nos ponga un yeso, para que nos dé protección. Entonces, la protección internacional y todos los principios que implican la protección internacional es un régimen que no es igual en ninguna otra esfera, ¿no? Es un régimen de exclusividad para las personas refugiadas forzadas a huir y claro, como bien mencionaba Guillermo, la no devolución es la piedra angular, de ahí parte todo, porque si una persona se le devuelve, ya no se le puede proteger. Pero los principios fundamentales de protección internacional de las personas refugiadas incluyen cosas como la no discriminación, como el derecho a buscar y recibir asilo, que básicamente va a implicar que el proceso de asilo sea accesible, que cumpla con los estándares de debido proceso, ¿no? y asequible para las personas. Va a involucrar súper importantemente la no sanción por ingreso irregular, reconociendo que las personas refugiadas y muchas con las que hemos hablado, Cintia, Guillermo y yo, seguramente hemos tenido estas conversaciones, ¿no? Personas que nos dicen, licenciada, salí con lo que traigo puesto. ¿Cómo voy a pedir una visa, no? ¿Cómo me voy a esperar en un consulado a que me dejen una entrada irregular si la vida iba de por medio? Entonces, este principio de no sanción por ingreso irregular reconoce que en una ponderación de derechos, cometer una falta administrativa de ingresar irregularmente a un país, pues no pesa frente a la protección de la vida. También tenemos el principio de unidad familiar, ¿no? Con el cual las personas que vienen en familia pueden y deben de ser registradas juntas, pero también que va a dar el derecho a la reunificación familiar para refugiados reconocidos. Encontramos, por ejemplo, el importantísimo principio de la confidencialidad y la no notificación consular, porque muchas veces las personas vienen oyendo de los agentes de sus propios estados. Entonces, quizá lo que normalmente se pensaría, tengo un extranjero, pues le aviso a su consulado para que le ayude. En el caso de personas refugiadas, le puede poner en mucho riesgo, ¿no? Entonces, esta serie de principios, como digo, están insertos en el texto de la Convención, en instrumentos posteriores, en la interpretación del Comité Ejecutivo del ACNUR y de múltiples estados, pero juntos son esta capa protectora para personas forzadas a huir y básicamente sin ellas, pues sin estos principios, pues no habría una garantía de que una persona que huye va a conseguir realmente lograr una protección. Entonces, es la, digamos, la piedra toral, ¿no? De ahí partimos y por eso son tan importantes. Y por eso es tan importante la Convención, porque de una u otra manera estos principios han emanado del uso de esta convención a lo largo del tiempo, ¿no? Y de cómo la convención se ha convertido y sigue siendo un instrumento profundamente vivo que día a día y todos los días hasta este minuto sigue protegiendo a personas. Entonces, pues por eso los principios son tan fundamentales. Gracias, Sofi. Sí, te cedo la palabra también para que complementes un poquito en el tema de la importancia, ¿no? De cómo impacta el tema de los principios y también que nos hables un poquito ya de México, ¿no? Cuándo lo firma, cuándo se adhiere a esta convención y cómo es que una vez ya adherido, pues empieza a implementar, ¿no? La convención acá en México. Bueno, mira, coincidir con ambos colegas que han participado, los principios nos ayudan a implementar las obligaciones contenidas en la ley como si fueran guías. Es decir, esta es la disposición normativa, pero tú debes de tomar en consideración estos principios todo el tiempo para que puedas garantizar las obligaciones como Estado, pero cumplir también con una protección en términos de derecho en favor de las personas. A eso nos ayudan. Un tema práctico, o pongámoslo un poco más práctico, en términos, por ejemplo, de la confidencialidad, significa que la Convención nos dice que hay que mantener resguardados
todos los datos que puedan hacer identificable o identificado a una persona. Ahí lo que nosotros debemos hacer entonces es tomar todas las providencias que sean necesarias para evitar que esta información se divulgue y por lo tanto se vuelva a poner en riesgo a las personas una vez que han llegado a México buscando esta protección. Por ello es que incluso suena en algunas ocasiones hasta escandaloso el decir que nosotros no proporcionamos información porque nos dicen que de pronto somos muy celosos de nuestro deber o que estamos guardando secretos. Yo les digo que de pronto sí estamos guardando secretos, sí, pero todo enmarcado justo en términos de protección, y guardamos ese secreto incluso frente a autoridades consulares, porque una de las causas que por las cuales las personas podrían estar huyendo en país de origen incluso puede ser un tema de persecución política, y ello entonces a nosotros nos obliga a resguardar la información en términos justo de protección, y sé que esto se interpreta hasta como de secrecía, pero esto es, repito, como un lineamiento a lo largo de toda la tramitación del procedimiento que se implementa a través de la Comar e incluso después. Es decir, las obligaciones que la autoridad tiene, ya hablando un poco en el contexto mexicano, no solamente se vinculan al tiempo que nos tome tomar una decisión como autoridad. Esto se puede extender todo el tiempo que sea necesario, es decir, todo el tiempo que la persona requiera esta protección, y por lo tanto todo este tiempo nosotros debemos mantener esta misma cordura en términos de los principios en la protección de las personas. Para México esto se ha convertido en una obligación a partir del año 2000. Si bien es cierto, la convención fue suscrita desde el año 1951, en que los estados participan en esta convención, para México es hasta el año 2000 en el que se ratifica por el Senado de la República, que se constituye como una obligación y por lo tanto una forma en la cual el Estado, a mí también me gusta decir esto, no solamente abona a la tradición de asilo en México, que está vigente desde los años 30 o a lo mejor antes, sino que a partir del año 2000 se convierte en una obligación. Es decir, México está cumpliendo con esta convención no porque sea una gran fundación, sino porque es un Estado y que tiene obligaciones internacionales frente a las personas en términos de protección. Por eso es que desde el año 2000 empieza o se arranca con todo un proceso mucho más fuerte en términos de creación o modificación en reformas en las leyes para poder hacer mucho más operativo las obligaciones que se tenían en la convención. Y es que hasta antes de la firma de la convención, lo único que se tenía normativamente hablando estaba contenido en la Ley General de Población, y en realidad ahí la protección, yo considero, esta también ya es un punto de vista más bien como abogada, que se estaba dándose un tratamiento como una condición de estancia, como un permiso o una autorización de carácter migratorio para que las personas estuvieran en México, y no como un esquema de protección como en el sentido en que la convención misma lo señala. Porque algo que no hemos dicho, como ha quedado un poco difuminado, es que la convención no solamente nos dice quién es un refugiado, sino incluso nos habla de acciones de protección más allá del simple reconocimiento o del mero reconocimiento, sino que como estados nos vincula a realizar actividades que permitan la integración de las personas en la sociedad que los está recibiendo. Y eso es algo extraordinario, porque en realidad no solo le dice al Estado recíbelos y darles un documento migratorio como sucedía hasta antes de la entrada en vigor de la Ley sobre Refugiados en el 2011, sino que habla de un proceso, una coadyuvancia, vinculación a nivel estatal con varias organizaciones internacionales, sociedad civil, academia, todo lo que se pueda para lograr que las personas puedan integrarse en la sociedad y por lo tanto tengan una verdadera acogida en esta sociedad que les está recibiendo expresa y tácitamente. Digamos que es parte de las obligaciones adicionales que la convención tiene. Y decía yo que antes de la firma de la convención era más bien una condición de estancia en un tema meramente migratorio, porque se hablaba de condiciones no permanentes, es decir, todo el tiempo las personas fueron considerados como no inmigrantes, es decir, alguien que eventualmente podría salir de México porque la protección podría concluir, pero esto no era muy claro en términos ya prácticos. Ahora, con la entrada en vigor de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, hay una transformación muy importante que desde también la perspectiva más allá de funcionario público
México, sino como profesional del derecho, me parece que ha sido un salto muy relevante, es un salto cuántico. Hay una autoridad competente que se debe de encargar de la tramitación de este procedimiento y por lo tanto también susceptible a recibir recomendaciones, quejas, medios de impugnación frente a los actos de autoridad que hace. Hay un procedimiento que señala cuáles son los pasos para poder solicitar el acceso a este tipo de protección, cuáles son los supuestos en los cuales se otorgan o se otorgan ciertas o cuáles prerrogativas, en fin, hay todo un lineamiento bastante específico para poder hacer patente la forma en la que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está trabajando, pero además, decía yo, da atribuciones también a la misma autoridad para poderse vincular en los 3 niveles de gobierno para generar integración de las personas a la sociedad. De modo que hay un esquema bastante ambicioso a partir del marco jurídico que se está implementando y que se implementa ya en México y que además cabe decir que prácticamente retoma en forma literal la definición de refugiados en el artículo 13. ¿Qué significa esto? Significa que México está alineado por completo a la Convención de 1951 con los 5 motivos por los cuales se reconoce la condición de refugiado, internacionalmente hablando, y tiene una peculiaridad. Desagrega la condición de género, es decir, al motivo de género, como un motivo independiente para ser reconocidas a las personas como refugiados, como un tema adicional a lo que la Convención señala. Entonces, ya en México, repito, ha habido un cambio bastante significativo a lo largo del tiempo, que desde mi perspectiva es bastante favorable por las razones que he expuesto, pero que aunado a todo esto sí ha marcado una pauta incluso de evolución, a pesar de que la ley es joven en términos de una década de vigencia. Sin embargo, ha marcado una tendencia bastante importante incluso en la región, en términos de tramitación de procedimientos, y ahora en el contexto en el que nosotros nos encontramos durante los últimos 3 años, incluso, repito, con una capacidad de adaptación en términos de tramitación de los procedimientos que ha resultado bastante favorable. Pero todo esto, repito, pues enmarcado en una armonía básicamente que la ACNUR nos ha estado compartiendo con el expertise técnico que tienen a nivel mundial. Muchas gracias, Cintia. Muy amplia la explicación que nos das. El tema lo merece, indudablemente. Tengo 5 minutos nada más para Guillermo, para cerrar esta ronda, digamos, este bloque. Estamos hablando de una herramienta, histórica, ¿no? Ya ahondaron ustedes en esto. ¿Consideras que los postulados siguen vigentes? O sea, la pregunta pienso yo que podría tener alguien que no maneja el tema, que no domina tecnicismos, como decíamos, ¿no? En el bloque anterior. ¿Cuáles son los alcances y límites de esta convención actualmente? Es decir, si la realidad de la migración, ¿no? Del tema de las personas refugiadas es muy cambiante y lo hemos estado notando, ¿cómo es que esta herramienta puede seguir tan vigente, ¿no? Y tan actual? Y sí, 5 minutos. Gracias, sí, me ajusto. Bueno, ya también algo decía Cintia en su intervención, pues lo que ha sucedido es que se ha ampliado. Por supuesto, la convención y sus postulados iniciales, tristemente, por algo que también ya se dijo, están vigentes en la medida en que hay una enorme cantidad de personas en esta condición, en esta situación, y porque tenemos guerras, y tenemos conflictos políticos y tenemos violaciones masivas a derechos humanos, que son justamente las consideraciones con las que se ha ampliado la definición inicial u original, digamos, de refugiado. Y bueno, esa es la razón, pues, política, geopolítica, internacional, por la cual el postulado sigue vigente. O sea, sigue siendo necesario, lamentablemente, la existencia de este instrumento, de esta convención, de esta agencia, de esta entidad gubernamental, porque sigue habiendo muchísimas personas en ese supuesto, ya no solo digamos jurídico, sino en esa condición vital de necesidad de protección internacional. Y sigue siendo vigente por esto, que ya decíamos, se ha actualizado. Hay varios caminos para actualizar una norma, pues eso es, digamos, su ampliación, como ha sucedido, que la consideración en nuestra ley, ya decía Cintia, pues se ha extendido, ¿verdad? Lo que dice, normalmente así aprendemos y enseñamos esta parte de derecho internacional de los refugiados, pues digamos la definición de la Convención del 51, la definición ampliada, bueno, luego del protocolo del 67 y la de Cartagena, y estas actualizaciones que incorpora la legislación mexicana de desagregar la condición de género, que efectivamente es un sello propio, y bueno, la consideración que conocemos como surplus, ¿verdad? Sí se ha ampliado la protección de lo que conocemos como refugiado.
por la vía, digamos, de la definición de instrumentos normativos, tanto en la ley mexicana como en los otros instrumentos de los que ya hice referencia, ¿verdad? Que luego los hablamos así genéricamente el protocolo, bueno, pues es el protocolo que actualiza la Convención Cartagena, que es 84, la Declaración de Cartagena, y la ley mexicana, por supuesto. Pero también se ha empleado por la vía de lo que ya decíamos, regresando un poco al tema de arranque de este segundo bloque, que es el tema de los principios. O sea, gracias a los principios, tanto las instituciones administrativas como las instituciones del Poder Judicial que tienen conocimiento de algunas de estas causas pueden permitirse una resolución más amplia. Esto, digamos, idealmente tendría que ser así. Entonces, bueno, pues ahí están las razones por las que sigue vigente. O sea, por un lado, porque sigue existiendo tristemente el fenómeno, y por otro lado, en virtud de que sí ha habido actualizaciones, digamos, expresas o explícitas, plasmadas en textos tanto internacionales como en la legislación mexicana. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy puntual tu intervención con el tiempo también. Voy a tener que cortar este segundo bloque. Vamos a regresar también hablando, digamos, ya un poco entre conclusiones y un poco hablando de retos, ¿no? De cuáles son los retos a nivel global, con Cintia a nivel para México, ¿no? De cumplir o del cumplimiento irrestricto, es una palabra que suele también sonar mucho, ¿no? En este tema de la convención, justo en el cumplimiento irrestricto del espíritu de esta convención, ¿no? ¿Cuáles son los retos que se están encontrando? Ya regresamos. Bueno, continuamos hablando ahora el tema de la convención del Estatuto sobre las Personas Refugiadas de 1951. Ya este es el último bloque y quería un poco abordar el punto de cuáles son los retos globales, digamos, también como para enmarcarlos a nivel global, actualmente para que se cumpla de manera irrestricta el espíritu de esta convención. Te cedo la palabra, Sofi, para que nos compartas desde el punto de vista de Naciones Unidas. Muchas gracias, Angie. Creo que uno de los retos que se ha tornado más álgido en años recientes, francamente, es el respeto pleno al principio de no devolución, desde esta perspectiva amplia que mencionaba Guillermo, ¿no? No nada más es no devolver a personas una vez que ya están en los países, sino el no rechazo en frontera. En este sentido, nuestro alto comisionado Filippo Grandi, en distintos momentos en estos últimos años, ha expresado profunda preocupación por ciertas políticas que están tendientes a la externalización de las solicitudes de asilo, ¿no? O a mecanismos que más bien, en vez de representar un espacio de solidaridad entre estados, ¿no? Y una solidaridad en el manejo de los desplazamientos forzados, más bien significan un desplazamiento de la responsabilidad. Y nos referimos muy concretamente a situaciones que están sucediendo, por ejemplo, en el mar Mediterráneo. En febrero de este año, el alto comisionado Filippo Grandi emitió un comunicado expresando mucha preocupación por lo que sabemos que está sucediendo en el Mediterráneo. En diferentes ocasiones también posterior a visitas aquí a México, ha expresado preocupación por lo que sucede en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y diferentes mecanismos implementados ahí que han llevado a una restricción en el acceso al sistema de asilo y más recientemente aún, ¿no? Un plan apenas publicado por el gobierno de Reino Unido en el cual planean externalizar solicitudes de la condición de refugiado a Ruanda. Entonces, creo que este es un reto bien significativo, ¿no? Y en contraste, la situación de Ucrania nos enseña lo importante que es que los principios más fundamentales del derecho internacional de los refugiados se cumplan, empezando por la no devolución, ¿no? Lo que vemos en Ucrania, 5 millones de refugiados en el espacio de un mes, no puede coexistir con una reducción a las obligaciones, ¿no? O a búsquedas de cómo evitar estas obligaciones. Entonces, creo que los retos es un poco que haya un recuento, un recordatorio de lo que nos llevó a tener esta convención tan extraordinaria. Sin duda, sus preceptos son únicos, ¿no? Como mencionaba Cintia, ese catálogo de derechos y obligaciones corresponsivas a los estados de recepción es una cosa sin precedentes, ¿no? Y sin duda que representa una fuerte obligación para los estados, pero regresando a esta noción de una solidaridad como humanidad, a un reconocimiento de que vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Y que
Quizá en este momento a nosotros nos toca recibir refugiados, pero nunca sabemos si en otro momento nos va a tocar mandar refugiados, ¿no? Entonces, creo que sigue habiendo, o sea, hay retos y quizá personas que perdieron un poquito la creencia en lo fundamental de los preceptos de la Convención, especialmente de la no devolución, pero también la terrible realidad de lo que está ocurriendo en Ucrania nos recuerda que nunca han dejado de ser vigentes, ¿no? Y también esperamos que ahora que ha habido tanta solidaridad con esta situación, no se olviden las grandes situaciones de desplazamiento que llevan muchos años, ¿no? Siria, Venezuela, Etiopía y otras crisis que han seguido generando desplazamiento forzado desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, creo que el reto mucho es uno de voluntad política. También cabe destacar que el ACNUR es consciente de que esto ha representado dificultades y en 2018, por ejemplo, hubo un esfuerzo tremendo para generar el Pacto Global para Refugiados, con el cual básicamente se buscó también el reconocer que la mejor manera de evitar que cuando hay desplazamiento forzado se represente un peso insostenible para los estados es una mejor planeación. Entonces, con el Pacto Global para Refugiados, que se adoptó en el marco de la Asamblea General, también se busca hacer una programación mucho más clara y una generación de alianzas entre estados, pero también con instituciones de financiamiento, de desarrollo, sociedad civil, iniciativa privada, etcétera, para asegurar una mejor recepción, un mejor empoderamiento de las personas refugiadas y, muy importante, una mejor búsqueda de soluciones. Cintia, explícanos ahora un poco, ya hablando de México, cómo aporta la Comar para que se cumpla el espíritu de esta convención y cuáles han sido justo algunos de los retos que han tenido que sobrepasar para el cumplimiento de estos principales postulados de los que ya hemos hablado en bloques anteriores. Claro, pues mira, algo de lo que ha sido bastante evidente y de lo que hemos identificado que son los retos justo para mantener el cumplimiento de estas obligaciones, pues en definitiva es el número de personas que se están recibiendo en México buscando este tipo de protección. Y es que recientemente hemos sido confirmados como el tercer país a nivel mundial que mayor número de personas está recibiendo en búsqueda o solicitando justo esta protección como refugiados. Solo después de Estados Unidos y de Alemania, México está considerado en este tercer lugar a nivel, digamos, ranking mundial de personas que están llegando y buscando este tipo de protección. Esto ha significado, sin perjuicio de las modificaciones normativas que hemos conversado hace relativamente unos minutos, sino ha representado un reto de operación bastante significativo, porque la dimensión de la necesidad que México tiene en términos de justo de necesidad de protección y de acceso al procedimiento, pues no necesariamente es directamente proporcional con la dimensión de la oficina que nosotros tenemos aquí en México. Lo que hemos estado haciendo en términos de retos, pues es tener expertise para poder hacer trámites más acelerados o eficientes, aprovechando la experiencia que ya se tiene, y ahí parte de la actividad se encuentra justo entonces vinculada y destinada a hacernos cada vez más eficaces en la tramitación de los procedimientos desde el registro de los casos nuevos o de las solicitudes nuevas. Por ello es que a partir de una iniciativa que se ha estado implementando en conjunto con el ACNUR, que es la iniciativa de calidad, lo que estamos haciendo es identificar justo estos procesos que podríamos nosotros a lo mejor simplificar en términos de pasos, pero siempre cumpliendo el marco normativo vigente para poder acelerar nuestro procesamiento de casos y tener una capacidad ahora de emitir resoluciones pues cada vez más numerosas para poder decir quiénes son personas refugiadas en términos de la convención y de la normativa aplicable, quiénes no podrán ser reconocidos como tal o incluso quiénes podrían recibir protección complementaria. De esta forma, México lo que ha estado haciendo en términos generales es alcanzar un procesamiento de casos equivalente a unas 3.200 resoluciones mensuales con el equipo que tenemos ahorita instalado ya a nivel nacional, y con ello, bueno, pues para México lo que significa es justo tener un espacio de protección. Muchísimas gracias, Cintia. Ahora voy con Guillermo, justo para preguntarte, hablabas en el bloque anterior, ¿no?, que la convención sigue vigente por el fenómeno actual, la realidad actual,
Y un punto que mencionaste, y bueno, también Sofi lo ha estado mencionando mucho, es ¿cuál es la importancia, por ejemplo, del principio de no devolución? O sea, ¿cómo puede modificar este principio las obligaciones de los estados? ¿O cómo se modificaron esas obligaciones una vez que estos estados se han adherido, ¿no? Y tiene que ver justo también con los retos que representan para los estados este cumplimiento irrestricto. ¿Qué opinas, Guillermo? Bueno, a ver, tratando de vincular un poquito estos dos aspectos, ¿verdad? De los principios y los retos en el Estado mexicano, que ya Sofía nos presentó un contexto más amplio de claro, cómo la situación internacional pues sigue planteando la necesidad de esto, pues el caso de Ucrania, que está más vigente para el momento en que grabamos este programa, pero muchas otras situaciones que en el mundo están arrojando digamos, la necesidad de seguir contando con estos instrumentos, y lo que ya plantea Cintia, el caso mexicano, ¿verdad?, que nos ha colocado, dice, en el tercer estado con más solicitudes de refugio. Habla de muchas cosas que sería imposible ahora acotar, ¿verdad? Y yo identifico estas entre los retos, digamos, para hacer un cumplimiento más adecuado, digamos, de la convención en el caso mexicano. Pues por un lado, falta, creo, todavía difundir más el conocimiento del derecho internacional de los refugiados entre autoridades administrativas. Y falta más porque además de que se va actualizando, pues claro, las autoridades cambian también, y aunque pareciera que hay un bagaje que se va transmitiendo institucional, parece que es un tema que no necesariamente, que de cada tanto en tanto hay que estar revitalizando, digamos, en el funcionariado, pero sobre todo también, y lo digo con mucho respeto, también en el Poder Judicial, porque, a ver, vamos a ver, es un problema estructural, no es solo de juezas y jueces de distrito, tribunales colegiados, sino que identificamos todavía desde el ámbito en el que yo me desempeño, que aunque soy académico, también hacemos postulación de casos, identifico todavía que hay poco conocimiento del derecho internacional de refugiados cuando toca a instancias judiciales atender este tipo de casos, que si bien, bueno, ya tenemos más de 10 años con la reforma de derechos humanos y se incorporaron estos principios de convencionalidad y por supuesto se amplió el bloque mismo, en fin, todo esto que se incorporó hace más de 10 años, este tema en particular junto con otros tantos, pero hoy que hablamos de me parece que es un tema en el que todavía falta actualización, y ahí asumo algo también de autocrítica, digamos, para el ámbito académico, en donde la parte de los retos que nos toca es pues profundizar y difundir más el derecho internacional de refugiados, porque las juezas, los jueces que hoy están en el Poder Judicial, pues también en algún momento egresaron de las facultades en las cuales todavía había poca difusión de este derecho internacional de refugiados. Sí que llevamos la materia por lo común en las universidades públicas de derecho internacional público, privado, así como muy general, pero creo que este tema va ameritando, no sé si una materia entera, pero sí profundizar, eso nos toca a las académicas, pues difundir seminarios, talleres, paneles, foros. Y otra cosa también que yo insisto mucho en el espacio, sobre todo en el que colaboro, que es una clínica jurídica, que es transmitir el conocimiento más allá de las aulas, o sea, también contribuir a espacios como este tipo de escuelitas jurídicas, de escuelitas de derechos humanos, que se usan así, que son talleres de derechos humanos para no abogadas, ¿no? Por ejemplo. Y pues creo que este tema también va meritando ya que abramos más este tipo de espacios. Lo digo como autocrítica y como invitación a colegas de otras instituciones que pudieran tal vez aceptar el reto. Yo sé que cada cual tiene sus múltiples ocupaciones en la academia, en todos los ámbitos, hablo en y que no siempre es fácil pues recibir una invitación y ampliar, pero creo que este tema va meritando pues una mayor difusión en estos ámbitos en los que yo identifico, para tratar de hacer nuestra parte, ¿verdad?, en el cumplimiento de la convención, que es primero pues conocerla, ¿verdad?, difundirla, conocerla, estudiarla, la propia convención, sus alcances, esto que hoy discutimos tal y cual, o sea, su actualización, los principios que la sustentan, su contexto histórico. Me parece que bien da para algunas actividades académicas y extracurriculares, quiero decir, extramuros incluso también, ¿verdad? Por ahí pienso yo, Angélica, que nos toca también de este lado. Y para recalcar lo que dices, también podríamos ir pensando un segundo programa también de Justicia TV, de Con los Refugiados, sobre este tema, porque es un tema denso, muy interesante, y hablábamos fuera del corte, ¿no?, con Sofi y con Cintia también y contigo, que justo es como muy interesante conocer a profundidad, ¿no?, de dónde confluyen todos estos tipos de herramientas que permiten la operación, ¿no? Y fíjate que ahora que estaba Guillermo mencionando el tema de academia y de otros actores, ¿no?, esta corresponsabilidad, también cerrar con Sofi ya este bloque preguntándote
ACNUR trabaja con socios, ¿no? Con organizaciones socias, entonces, y también con academia, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte de sociedad civil también para el cumplimiento de la convención? Y ya me quedan nada más 4 minutitos. Bueno, el trabajo de ACNUR con sociedad civil, con entidades privadas, comienza desde que empieza ACNUR. En realidad está inscrito ahí en el propio estatuto de la oficina, ¿no? Que con autorización y conforme a las leyes de cada estado, ACNUR, además de trabajar con los estados, también era importante trabajar con las organizaciones. Y esto es básicamente porque lo que queremos, lo que siempre queremos asegurar es dejar una capacidad instalada, ¿no? Lo que queremos asegurar es, hay múltiples organizaciones, movimientos, fundaciones que trabajan ya sea en temas de derechos humanos, en temas de género, por ejemplo, en temas de personas LGBTIQ+, y lo que queremos asegurar es que integren a su trabajo el conocimiento de cómo trabajar con personas en desplazamiento forzado que se encuentran también en estas realidades. Y porque lo idóneo en realidad es que este se vuelva un tema de toda la sociedad, no nada más las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las empresas también, toda la sociedad tiene que comprometerse y es fundamental que se compromete, ¿no? A todos estar con los refugiados. De nuevo, reconociendo que la no discriminación, mientras más derechos se dan para más personas, mientras más logramos que en las universidades, en la organización civil, en todos lados, las personas refugiadas estén plenamente integradas, vamos a tener sociedades más ricas, más diversas, más justas y con muchísimo más que dar. Entonces, bueno, claro que el ACNUR ha tenido y siempre ha tenido un compromiso muy fuerte de un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Aquí en México tenemos un número muy, muy elevado de socios de todo tipo, desde albergues hasta organizaciones que dan asesoría legal, organizaciones que dan atención psicosocial y organizaciones más especializadas en protección de niñez o violencia de género. Y somos siempre profundos admiradores del trabajo que proviene de lo local, ¿no? Porque también si la protección va a ser sostenible y si la protección va a durar a largo plazo, lo idóneo es que provenga de base comunitaria hacia arriba, ¿no? Y que no sea una cuestión externa. Entonces, es por eso que estamos tan comprometidos y también cabe destacar cada vez más a nivel mundial, el ACNUR está buscando y promoviendo que el trabajo sea con las organizaciones creadas por propias personas refugiadas. Y ese es el gran próximo reto que tenemos como ACNUR aquí en México, ¿no? El fomentar, trabajar y apoyar a las organizaciones lideradas por personas refugiadas para que ellas mismas hablen por sí mismas. Gracias, Sofi. Brevemente, para cerrar, ¿algún comentario, Sin? Pues nada, los retos son bien grandes y yo creo que una de las cosas bien importantes es tener claro que la responsabilidad compartida de pronto nos puede salvar a todos. Un solo actor no va a ser suficiente para poder apoyar a las personas o dar seguimiento a los casos, más bien reconocer que existe necesidad de mantenernos coordinados desde el ámbito de las atribuciones y el papel de incidencia que se tenga es fundamental. Creo que en este marco o en esta armonía que podríamos encontrar a nivel mundial, asumir el papel que nos toca y asumirlo de manera responsable, creo que eso sí va a marcar una diferencia bastante grande. Muchísimas gracias. Se me terminó el tiempo, pero les agradezco mucho haber compartido con nosotras y con nosotros sus opiniones en este tema. Es un tema muy interesante. Yo prometo buscar el espacio para tenerles nuevamente aquí, hablando a lo mejor del principio de no devolución o de ahondar un poco más en cada uno de estos postulados, ¿no? Como ya dijeron, son herramientas guía que orientan el trabajo de los estados y interesante haberlo compartido con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión.